Estamos llegando al fin de nuestra serie en el capítulo 12 a los Romanos. Ya hemos pasado 9 domingos en este capítulo 12, entendiendo que Romanos capítulo 12 nos habla precisamente de lo que es la vida cristiana verdadera. Y pues para hacer un breve resumen, podemos recordar que en el versículo 1 se nos habla de la importancia de consagrar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el versículo 2 de Romanos 12 hablábamos hace unos 2-3 meses atrás sobre la importancia de no conformarnos con este siglo, de no seguir el molde de esta sociedad, de esta cultura. En el versículo 3 hablábamos de la importancia de no pensar de nosotros como que si fuéramos la última Coca-Cola en el desierto. En el versículo 4 hablábamos de la importancia de ser miembros los unos de los otros y de usar los dones que Dios nos ha dado para servir al Señor, si es con la música, si es con el evangelismo, si es con el compartir, si es con el servir. No importa, lo importante es usar lo que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Hemos hablado también en el versículo 9 sobre la importancia de que nuestro amor sea puro y sincero. Asimismo, hablamos más adelante sobre la importancia de no ser perezosos en nada, pero de una manera más específica en las cosas del Señor, que debemos de ser personas que se entregan con fuego espiritual, con pasión al servicio de Dios. Versículo 12 de Romanos 12, hablábamos en ese domingo sobre la importancia de gozarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran, pero que también que seamos sufridos y constantes en nuestro caminar con el Señor. Y hoy hemos llegado al versículo 16, es el penúltimo, o sea, el próximo domingo vamos a terminar la serie, si es que Cristo no viene antes, o si no me muero en esta semana, entonces el próximo domingo vamos a terminar la serie. Si me muero, entonces ustedes siguen viniendo al culto, porque otro pastor va a venir aquí y yo voy a estar en el cielo feliz de la vida. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta hablar de la muerte. Para mí la muerte no es un problema, la muerte es una bendición. Porque lo peor que va a pasar es que dejo de andar en estos rumbos de esta vida y ya entré a la presencia de mi Señor por una eternidad. Entonces, tranquilos. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a ver el penúltimo versículo, el penúltimo mensaje. El próximo domingo vamos a hablar sobre la importancia de no vengarnos y cómo podemos manejar esas emociones que muchas veces nos llenan de querer vengarnos de otros. Pero hoy vamos a ubicarnos en el versículo 16. Estoy leyendo de la Reina Valera 60 y dice la palabra del Señor: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo soy de los que creo que este versículo nos habla sobre la importancia de la armonía. Y es obvio que está enseñándonos que la fe cristiana tiene que vivirse en armonía dentro de la congregación. Yo creo que ese es el sentir principal de este versículo. Pero lo que vamos a aprender esta mañana nos va a servir para vivir en armonía no únicamente dentro de la congregación local, sino también en las diferentes relaciones que tenemos, pero muy en especial en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia. Y les vengo a hablar no como alguien que ha logrado ser un doctor o un máster en armonía en su hogar, pero es alguien que viene a anunciarles lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo creo que cada día hemos ido mejorando, hemos ido creciendo, y todos tenemos espacio para mejorar, pero cuando yo me paro aquí, me paro para explicar lo que la palabra del Señor nos da. Yo creo que queda exacto, porque cuando hablamos de armonía en la iglesia y hablamos de armonía en la familia, en realidad son dos cosas diferentes, pero no lo son. Porque si usted recuerda, en el Nuevo Testamento la iglesia funcionaba en los hogares. Y de ahí pues que toda la iglesia cristiana se mira como una gran familia y los hogares son impactados por esto. De hecho, mis amados hermanos, yo quiero que comencemos viendo dos cosas fundamentales en esta mañana. No vamos a hablar de dos cosas porque necesitamos terminar relativamente temprano, ¿sí? Así que hoy voy a terminar a las 2:30, eso habíamos dicho.
Y las personas que nos visitan dicen, no es cierto, no son bromas. No, estoy bueno. La palabra del Señor nos dice en primer lugar que Dios nos manda que vivamos en armonía. Miren ustedes ese versículo 16. Empieza diciendo, unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros. La idea es que la iglesia se pueda vivir en unidad. Ahora bien, debemos de entender en primer lugar que la armonía, el ser unánimes, es una orden de Dios. Miren ustedes que ahí no se mira como una sugerencia. Les sugiero que se lleven bien. No, dice unánimes entre vosotros. Está puesto en una orden, es un mandato de Dios. Que la iglesia viva en armonía, viva en esas buenas relaciones. Y también es un mandato de Dios que nuestros hogares y nuestras vidas sean en paz. Incluso la palabra del Señor dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ahora, ¿qué significa vivir en armonía? En primer lugar, tenemos que ver que vivir en armonía no significa que todas nuestras personalidades van a ser igual. Eso sería muy feo. Si entráramos por ahí y todas nuestras personalidades fueran exactamente iguales. Si todos adoráramos de la misma manera, si todos hiciéramos exactamente lo mismo, sería bien feo el asunto, porque lo que significaría es que es una congregación de robots, de máquinas, son fotocopias. Pero Dios ha hecho a cada uno de nosotros de una manera especial. Cada uno de nosotros es como un pedacito de nieve. Cada pedacito de nieve es diferente de todos los millones y millones y millones de pedacitos de nieve que han caído, que caen y caerán sobre la faz de la tierra. Y cada uno de nosotros es exactamente eso, es un individuo. Entonces, cuando Dios nos manda que vivamos en armonía, no significa que todos debemos de tener la misma personalidad. No significa que todos debemos de pensar o que nos guste exactamente lo mismo. No significa que todos tienen que cometer el mismo error de que les guste el Real Madrid, por ejemplo. ¿Verdad? Algunos tenemos la libertad de que nos guste un equipo que es mejor como el Barcelona. No. Pero me explico. O sea, la idea es que no seamos exactamente iguales. Dios no nos manda que seamos iguales, sino que en medio de la diferencia que tenemos en personalidad, podamos nosotros vivir en armonía. De hecho, yo creo que es un mayor milagro vivir en armonía cuando somos diferentes y entendemos las diferencias a que si todos fuéramos iguales. Eso sería fácil de lograr. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando somos diferentes y podemos vivir en armonía en esas diferencias, esa es una obra que el Señor hace. Tampoco significa vivir en armonía que todos debemos de pensar igualito, aunque obviamente si somos cristianos, todos nuestros pensamientos deben de ser afectados por la Biblia, pero pensamos distintos, pensamos bien diferentes los unos de los otros. Unos de ustedes piensan que tal empleo es mejor, o que tal actividad es mejor, o que debemos de hacer esto diferente. Y eso, ahí hay crecimiento. En las diferencias de pensamiento es cuando hay enriquecimiento. No lo estoy perdiendo, ¿verdad? No significa que vamos a ser iguales y no significa que vamos a pensar idéntico, que todos vamos a decir sí a lo mismo y no a lo mismo. ¿Quieres pollo hoy? Sí, todos dicen que sí porque hay que vivir en armonía. No, ¿verdad? No es así, no funciona de esa manera. Para lo que la Biblia enseña de vivir en armonía es como ser una orquesta. Yo no sé cuántos han visto una orquesta. Sé que Leslie participa en una orquesta, sé que Valeria ha sido parte de una orquesta por no sé cuánto tiempo. Pero ¿quién más ha estado en una orquesta? Ok, fantástico, perfecto. Ustedes me van a entender. ¿Cuántos hemos oído una orquesta? Ah, muy bien. Cuando ustedes llegan ahí, miran hay orquestas grandes, hay orquestas pequeñas, pero miran que hay varios instrumentos, ¿cierto o no es cierto? Hay unos grandotes, hay unos pequeñitos, hay unos que son así, y no le digo los nombres porque no tengo idea, y hay tantos y tantos diferentes instrumentos. Y al principio, cuando llegan los artistas, se sientan y cada uno de ellos empieza a afinar
su instrumento. ¿Y cómo suena esa parte? Suena fea, porque uno, otro, pi. O sea, no hay coordinación en el asunto. Y uno, y otro, o sea, nada. Y de repente llega el director o directora de la orquesta y solo le hace un gesto, y aquellos muchachos, aquellos hombres, aquellas mujeres, quien quiera que esté ahí, están en silencio, están expectantes. Cada uno tiene su propia hoja de música, y déjenme decirles, pueden ser muy diferentes los unos de los otros. Yo creía que la batería era puro oído hasta que una vez me acerqué a una de ellas y le dije, no, yo sé, tienen música y ellos leen la música y no es al puro oído si lo único que tienen que hacer es esto. Ellos saben exactamente cuándo hay que hacerlo y eso es una nota musical. Y entonces, cuando empieza a sonar aquello, ¿cómo suena? Suena bonito, suena ajustado, cada uno está haciendo su parte, pero suena, y aquí está la palabra clave, suena en armonía. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que en medio que somos diferentes, unos son altos, otros son bajos, unos son delgados, otros no tanto, unos son más blancos que otros, unos son más hiperactivos que otros, unos son más hablantines que otros, unos son más generosos que otros, lo que sea, somos tan diferentes, pero el Señor quiere que vivamos en armonía. Amén. Y en la casa es lo mismo. Yo he tenido muchas parejas que pasan por mi oficina que me dicen, pastor, es que me casé con una persona diferente. Yo le digo, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que se haya casado con una persona que no sea diferente. Porque no hay dos personas iguales. No existen. Y entonces, el secreto está en entender las diferencias dentro del matrimonio, entender que los hijos son diferentes también, cada uno de ellos. Lo que funciona con una o con uno no funciona con el otro. Los que tenemos más de un hijo lo podemos testificar. Levanten la mano si usted está de acuerdo conmigo. Claro que sí. Miren ustedes, claro que sí. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, pero el problema, la armonía se rompe no porque seamos diferentes. La armonía se rompe porque somos orgullosos. Miren lo que dice el pasaje aquí en el Romanos 12, 16. O 16, perdón, dice, lo primero que dice es que no seamos, ¿qué? Perdón, dilo fuerte. Altivos. Dice que no seamos altivos. Mis amados hermanos, es que para que exista armonía, lo primero que tenemos que desechar de nosotros es la altivez o el orgullo. Miren, hermanos, Dios por eso no solamente nos manda que vivamos en armonía, Dios también nos manda que nos deshagamos del orgullo. Orgullo o altivez, ¿qué significa altivez? No sean altivos. Alt, ¿qué palabra viene de alt en español? Alto. Vis, altivez, viene de ver desde lo alto. La palabra al orgullo o altivez significa es que no miremos de menos a los demás. Que no nos miremos como yo aquí estoy y tú estás allá abajo. De hecho te miras como una hormiga. No, eso es altivez, pero el Señor nos dice que no seamos, a ver, díganlo, no seamos altivos, correcto. No seamos altivos, que no miremos de menos a nadie. No miremos de menos a nadie. A nadie. ¿A quién vamos a ver de menos? A nadie. A nadie. ¿A quién vamos a ver de menos? A nadie. La Biblia nos dice que no veamos de menos a nadie. Ahora, ¿cómo se vence el orgullo? ¿Cómo se vence el orgullo? Pues este orgullo, esta altivez se vence. No es que se vence pensando menos que nosotros. Hay algunas personas de que van a decir, oh, entonces significa que tengo que verme menos que los demás. No, no es cierto. No tenemos que vernos menos que los demás. Ah, entonces el pastor, ¿de qué está hablando? Me está diciendo que no mire de menos a los demás.
Y aquí me está diciendo que no me mire de menos a mí mismo. Entonces, ¿de qué está hablando? Es que cuando la Biblia habla que venzamos el orgullo, no significa vernos de menos a nosotros mismos tampoco. Significa que no nos vamos a ver para nada. Ni vamos a ver a los demás como menos o como más en cuanto a su valor como personas. Significa que vamos a ver como Cristo nos mira. Amén, hermano. ¿Están conmigo? Los traigo de regreso. ¿Están conmigo? Significa que vamos a poner nuestra mente en Cristo, no en nosotros. No vamos a ver si yo soy más guapo que el otro, o si soy más rico que el otro, o si tengo más habilidades que el otro, o si soy mejor constructor que el otro, mejor médico que el otro, mejor doctor que el otro, o mejor corredor que el otro, o mejor cocinera que el otro, o cocinero. Significa que sencillamente vamos a disfrutar lo que Dios nos da sin andarnos comparando, ni menos ni de más. Amén, hermano. Amén. Eso es tan importante que lo veamos de esa manera. Ahora, ¿significa esto que no vamos a ejercer el sentido común de escoger los amigos a los hijos, por ejemplo? No, no significa eso. Si alguien entra por esas puertas y yo sé que es un o una persona que vende drogas, por ejemplo, y se quiere asociar con mi hija, les garantizo que eso no va a suceder bajo ningún punto, sobre mi cadáver tal vez. Así de sencillo. Porque la Biblia también dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿a qué se refiere entonces? ¿Significa que estoy siendo activo? No, no significa eso. Estoy protegiendo a mi hija, es mi responsabilidad. ¿Cómo trato a esta persona? Con valor, con dignidad. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer yo por esta persona? Compartir a Cristo. Porque mientras no venga Cristo, está mal, ¿cierto? Significa que puedo, si entra un homosexual por esas puertas, ustedes saben qué voy a hacer yo. Le voy a decir con permiso, tengo que recibir a alguien. Voy a ir, le voy a dar un abrazo, un apretón de manos, lo que sea, y lo voy a traer aquí a la primera fila y me voy a sentar con él. ¿Ven la diferencia? ¿Ven de qué estamos hablando? De eso estamos hablando. Estamos hablando de, no estamos viendo, no, es que yo soy muy santo, no. Vamos a entender que Dios nos ha dado valor. Y hay ciertas decisiones que uno toma y esas decisiones lo obligan a uno a proteger, pero el valor de la persona sigue siendo el mismo. En segundo lugar, el texto nos sigue diciendo cómo se manifiesta el orgullo. Dice que el orgullo se manifiesta cuando no nos asociamos con los humildes. Por eso es que el Señor nos dio un mandato ahí. Dice que no seamos altivos, sino que ¿qué? Que nos asociemos con los humildes. ¿Ustedes saben cómo se manifiesta el orgullo? ¿Quiere saber usted si usted es orgulloso o orgullosa o no? Reconocemos que somos. Cuando el problema es que cuando decimos que somos humildes, ahí nomás perdimos la humildad, ¿sí? La humildad es la única característica que se pierde cuando uno sabe que la tiene. Porque se vuelve orgulloso ¿de qué? De su humildad. Hombre, miren qué humilde soy yo. Debe decirles algo, mis amados hermanos, déjenme decirles algo. Sabemos si somos orgullosos cuando nos juntamos con todas las personas, incluyendo aquellas que tienen un trabajo o una condición social que es supuestamente menor que la nuestra. Hay personas que tienen enfrente el título de doctor fulano de tal y por ende no se llevan con la persona o no hablan, son incapaces de darle la mano, un saludo a una persona que limpia el lugar. ¿Cierto o no es cierto? Y hay personas que tienen muchísimo dinero y que tienen también un título de esos y que se llevan con todo el mundo y que todo el mundo los quiere y que tratan por igual a todos. ¿Cierto o no es cierto? El primero es orgulloso, porque no quiere que lo miren como una persona tal o cual.
Esto me acuerda de Juana María. Juana María era una estudiante de medicina en Honduras. 1983, 84. Y Juana María era una muy buena amiga nuestra, pero nunca supimos quiénes eran sus padres. Un día Ana María estaba en una reunión y yo estaba ahí por casualidad. Y en esta reunión estaban los doctores de la universidad, estaban los directores de la enfermería, los gerentes del hospital, y habíamos algunos que otros colados, como digo yo, ahí estaba yo en medio. Y llegó una señora con chancletas, como decimos en mi país, chanclas creo que les dicen en otro lado, con un delantal, guarachas, con un delantal, con un vestido largo. Y esta señora llegó preguntando por Juana María. Y cuando le di la cara a Juana María se puso roja, pálida, de todos colores. Se acercó de la señora y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Te vine a buscar. Tenés 1 año y medio de no hablarme, de no aparecer por ningún lado. Quería saber quién eras, dónde estabas. Juana María, sacó a la señora muy rápidamente de la reunión. Y todos supimos quién era la señora. Era la mamá, quien vendía en la calle comida para que ella pudiera ir a la universidad y estudiar de médico. Juana María no había entendido que la palabra del Señor dice que nos asociemos con los humildes. Incluso en iglesias o en seminarios hay maestros que enseñan las grandes cátedras de griego y hebreo y son incapaces de darle la mano, de saludar con respeto a los que les limpian su alma. Yo sé que más de alguno de ustedes que está aquí conmigo está diciendo su mente, es cierto, pastor. La Biblia nos dice que destruyamos el orgullo llevándonos con él, con todo tipo de personas, por humilde que sea. Hemos visto qué es el orgullo, es ver de menos a los demás. Hemos visto cómo se alimenta el orgullo, no llevándose con los pobres. O cómo se manifiesta, perdón. Ustedes saben cómo se alimenta el orgullo. Y con esto terminamos. Dice la palabra del Señor, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Me gusta la traducción, Nueva Traducción Viviente, cómo traduce ese versículo. Dice, no se crean que son los únicos que saben. Ustedes saben qué alimenta nuestro orgullo. Cuando creemos que somos los únicos que sabemos. Cuando vamos por la vida pensando que nadie cocina como yo. Cuando vamos por la vida pensando que no hay iglesia mejor que esta. Cuando vamos por la vida pensando que nadie sabe más, y póngale lo que sea. Mecánica que yo, medicina que yo, construcción que yo, computación que yo. Algo que probablemente todos los que manejamos estaríamos de acuerdo en esta mañana es que nadie maneja como yo, ¿cierto? Todos los demás son malos conductores, ¿cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros piensa que nadie maneja mejor que yo. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros o van muy rápido, o van muy despacio, o van muy... ¿Cierto o no es cierto? Van muy distraídos. Y cuando yo lo hago no hay problema, sí. Porque yo sí sé hacerlo, ¿cierto o no es cierto? Bueno, mis amados hermanos, dejemos de alimentar el orgullo. Yo no estoy diciendo que no tengamos ese valor, esa autoestima de que somos buenos en lo que hacemos. Yo, por ejemplo, yo creo que nuestra iglesia es muy sólida, es muy bíblica.
Pero no vayamos por la calle pensando que no tenemos espacio para mejorar. No vayamos por la calle pensando, no, es que, porque a veces hasta en eso, es que mi pastor tiene tal y tal título, y el pastor de aquella no tiene tal y tal título. O yo tengo tal y tal título, y el otro no tiene tal y tal título. O mi esposa no tiene lo que yo tengo, mi esposa no sabe lo que yo sé. O la muchacha, la señora, yo gano más que mi esposo. Ustedes saben que esa es una de las razones por las cuales hay muchos divorcios hoy en día, porque las mujeres están ganando más dinero que los esposos. Y no han manejado esa diferencia. Usted piense en las diferentes aplicaciones para su vida. Yo no lo voy a hacer todas aquí, nada más le estoy dando unas que otras para picar lo que decimos en mi país. Pero usted sabe de qué estoy hablando. Esto no es un sermón sobre hebreo, griego y arameo. No podría ni lo haría. Esto es algo que nos permite vivir cada día como congregación y como familia. En nuestro trabajo, ¿cierto o no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos vencerlo? Déjenme darles dos pasajes. El primero de ellos es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. La primera parte dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahora, vean esta parte, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está el secreto para vencer todo tipo de orgullo. Humillaos pues bajo la poderosa, a ver si lo leen conmigo, la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No hay nada de malo en buscar ser exaltado. El problema es cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos. La idea es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que Él nos exalte. La misma idea encontramos en Santiago, en el capítulo 4, versículos 6 y 10. Dice la palabra del Señor, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Usted sabe cuál es el gran problema del ser humano. El problema del ser humano va un paso más allá que el orgullo con los demás. El problema de los humanos es que tenemos el descaro de ser orgullosos con Dios. Y hay quienes creen que son más sabios que Dios. Hay quienes creen que son más fuertes que Dios. Hay quienes creen que pueden vivir sin Dios. Hay quienes creen que Dios existe para cumplir sus demandas. Y si no cumplen sus demandas, y si no cumple con el plan que ellos se imaginaron, entonces estas personas se enojan con Dios y se alejan de Dios y ya no quieren saber más de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama orgullo, se llama tontería, es el mismo pecado de Satanás mismo, cuando antes de caer se quiso ser igual a Dios y por eso fue echado del cielo. Es orgullo cuando nosotros queremos dominar nuestra propia vida, guiar mi vida, no por los preceptos de la palabra, sino por las canciones de un cantante o las enseñanzas de un científico o mis propios pensamientos. Eso es orgullo. Y el orgullo para con los demás, el orgullo que nos divide, el orgullo que quebranta la relación en la iglesia, el orgullo que quebranta nuestras familias. El pensar que somos más, el pensar que somos mejores, el pensar que si los demás no hacen como yo digo, cuando yo digo y porque yo digo, eso es producto de que no nos hemos humillado delante de Dios primero. Y sería terrible de mi parte mandarlos por esas puertas y decirles, hermanos, vayan a ser humildes. Sería terrible de mi parte decirles, hermanos, salgan por esas puertas y vayan y vivan en armonía. Si no, antes les digo, vengan al Señor. Vengan y confiesen su orgullo delante de Dios y pídanle perdón a Dios.
Y díganle, Señor, hoy yo reconozco que tú eres Dios, no yo. Y yo reconozco mi pecado, mi maldad y mi orgullo. Pero yo quiero humillarme delante de tu presencia. ¿Lo haría usted en esta mañana? Yo no voy a pedir que pasen al frente, que vamos a orar y le voy a poner la mano y se cae. No, por favor, no hagan eso. Háganme un favor. Derrumbe su corazón delante de la presencia del Señor. Que lo que se caiga sea su corazón humillado delante de Dios, buscándole al Señor ahí donde usted está. Incline su rostro, cierre sus ojos y empiece a clamar al Señor y dígale, Señor, perdóname. Señor, yo reconozco mi maldad, yo reconozco, Señor, mi orgullo, yo reconozco, Señor amado, que yo no vivo en armonía. Yo reconozco, Señor, mi culpa en eso. Yo sé que hay quizás diferencias y divisiones y situaciones en sus vidas que no dependen de ustedes. Por eso la palabra del Señor dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero trate las cosas que dependen de usted con Dios en esta mañana. Busque la presencia del Señor y humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Pídale perdón. Y esté dispuesto a pedir perdón a las otras personas a quien tiene que pedir perdón. Pídale al Señor que lo cambie, que la cambie. Que le ayude a apreciar a las demás personas. Que le ayude a respetar y a llevarse con gozo, con todo, con el que tiene el trabajo más humilde hasta que tiene el trabajo más importante en un lugar. Venga delante de Dios. Ore delante de Dios. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Humíllese delante de Dios. Dígale, Señor, yo reconozco mi orgullo. Yo reconozco mi rebelión contra ti. Yo reconozco, Señor, la falta de paz en mi corazón. Yo reconozco mi altivez. Dígaselo. Pídale perdón y dígale, Señor, perdóname en el nombre de Cristo. Yo me humillo hoy ante ti, Señor, y no me permitas que el orgullo gobierne ni domine mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a que no me enaltezca por las mismas bendiciones que tú mismo me has dado, sino que eso más bien llene mi corazón de gratitud, Señor. Que reconozca que soy inmerecedor de todo favor, aún del aire que respiro. Yo no lo merezco, Señor, pero es por tu gracia, por tu misericordia que lo tengo, Señor. Gracias, gracias. Dígaselo, ore, clame a Dios en esta mañana. Busque de Dios en esta hora. Señor, tú conoces las oraciones y el corazón de mis hermanos y el mío. Te rogamos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, que nos libere del orgullo pecaminoso que hasta ahora nos gobierna, Señor. Que nos ayudes, Padre, a no ser altivos, que nos ayudes, Señor, a asociarnos con los más humildes, que nos ayudes a no creer que nadie sabe más que yo. Nos ayudes a apreciar a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, e incluso hasta aquellos que nos atacan, Señor, pero que vienen a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tú has dado a ellos también. Y ayúdanos, Señor bendito, a saber que somos lo que somos, única y exclusivamente por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a rogar a mis hermanos, a las personas que nos acompañan hoy por primera vez, que por favor
antes de salir nos llenen unos papeles que están ahí con su nombre, dirección y teléfono. Quiero hacerles llegar un CD con música y un pequeño mensaje durante esta semana. Y así mismo saludémonos los unos a los otros. Los que van a estar en el seminario pueden ir aquí al aula, por favor, a la par. Que Dios me los bendiga y estamos para servirles.